Ya, ahora sí. Bien, buenas noches con todos. Las personas que se encuentran tras mi pantalla. Primero agradecer al doctor Jesús Chíquez, quien tuvo la iniciativa de realizar este ciclo de conferencias el día de hoy, el día de mañana. Entonces, primero, agradecerte, Jesús, y sé que a pesar de las circunstancias que estás viviendo en este momento, estás dando todo de tu parte para poder desarrollar este proyecto que lo tenías ya planificado en estos 2 días, ¿no? Entonces, para las personas que están ahí con nosotros, sé que hay más de 50 personas conectadas. Primero, agradecerles por su tiempo, siendo un sábado por la noche. De seguro podrían estar empleándolo para situaciones como, no sé, pues hacer alguna reunión vía Zoom o por otro medio virtualmente y conversar con amigos, familiares o no, otro tipo de emplearlo de otra manera, ¿no? Entonces, y hablar un poco de odontología, esta noche es lo que nos trae y para los que no me conocen, me voy a ir presentando poco a poco. El tema que yo hemos decidido desarrollar el día de hoy es acabado y pulido en restauraciones directas con resina compuesta. ¿Ok? Voy a pedirles para tener un poquito más de sinergia con ustedes, doctores, que están atrás y no los conozco a todos, que puedan escribir en el chat. Voy a tratar de leer este, en cualquier momento para poder resolver las dudas que puedan tener. Vamos a tratar de hacer esta clase o esta sesión un poco más interactiva, ¿no? Y no tan pegado como que yo solo voy a hablar y todo eso, ¿no? Así que yo soy clínico en realidad. A mí me gusta mucho hablar de la parte restauradora, más que de la parte estética. Mi especialidad es la odontología restauradora y estética. Yo he sido formado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en el área de estética, en el área de odontología restauradora como especialidad, y también tengo el grado de magíster en realidad, ¿no? Y actualmente vengo desarrollando docencia en la Universidad Norbert Wiener, ¿no? De Lima, ¿no? Como les dije, yo al 100% soy clínico. Me gusta mucho poner en práctica todos los conocimientos, no solamente la parte teórica, sino también la parte práctica, porque nuestra profesión no solamente es el hecho de leer muchos artículos, muchos libros, ¿no? Sino también la práctica que nosotros manejamos, la formación manual que debemos de tener al momento de hacer nuestros tratamientos restauradores. Entonces, eso es lo importante. Esta es la sede de Cayetano, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en el Instituto de San Isidro. Para los que son de otros países, no sé si tienes algún conectado por ahí, Jesús. Sí, entonces, acá es donde se desarrollan todas las especialidades de manera multidisciplinaria, y esta es la universidad donde yo enseño en este momento en el área de rehabilitación oral, en el posgrado de rehabilitación oral, ¿ok? Como les dije, yo soy odontólogo al 100%. Y una vez más repito, gracias por estar presentes en esta conferencia. Para los que no me conocían, espero poder llenar un poco las expectativas que tenían con esta sesión. Esta frase siempre la coloco a raíz de la pandemia, a raíz de la cuarentena, porque me gusta mucho mencionar lo que dice, ¿no? El aprendizaje ocurre cuando alguien quiere aprender y no cuando alguien quiere enseñar. Entonces, hemos estado muy acostumbrados a la enseñanza presencial, ¿no? Pero yo creo que durante todo este tiempo que hemos estado viviendo de encierro, entre comillas, ha servido o es muy útil para poder aprender nuevas cosas. Han habido muchos webinars, han habido mucha información dada por Zoom, vía Facebook, Instagram y otras plataformas también que han servido para poder juntarnos y acercarnos de pronto a docentes o a expositores de talla mundial, ¿no? Que muchas veces teníamos nosotros que viajar a un lugar determinado para poder escucharlos, ¿no? Entonces, yo creo que la enseñanza en realidad, o el aprendizaje,
es porque alguien quiere aprender, no solamente el tema presencial. ¿Ok? Entonces, doctores, lo que vamos a hablar, antes, si vamos a hablar nosotros de acabado y pulido con resinas compuestas de restauraciones directas, yo en la tarde, antes de esta conferencia, me ponía a pensar y decía, ¿cómo hago para que las personas que me escuchen entiendan lo que es el acabado y el pulido? Porque muchas veces nosotros hemos considerado que el acabado y el pulido de nuestras restauraciones es un punto muy sencillo, que no toma mucho tiempo, que incluso en momentos nosotros deberíamos de obviar ese paso, ¿no? Y no darle la, la importancia que realmente merece ese tipo de protocolos o ese paso en un momento de hacer una restauración directa. Entonces, a mi consulta acudió un paciente para hacer una restauración clase 1 con resina compuesta y decidí tomarle esta fotografía, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que todas las personas que están atrás de la pantalla, lo primero que se les viene a la mente es microfiltración, eh, márgenes con residiva cariosa y seguramente se les viene a la mente el tratamiento, pero nadie se ha puesto a pensar, o muy pocos tal vez se han puesto a pensar, el por qué es que esta restauración se encuentra de esta manera, el porqué de la pigmentación, el porqué de la filtración. ¿Qué es lo que ha ocurrido para que esta restauración pueda tener esa decoloración y esa microfiltración? Es una restauración que según la anamnesis al paciente se le hizo, no tiene más de 1 año y medio, aproximadamente 2 años. Entonces, ¿cuál es el origen? ¿No? Entonces, nosotros deberíamos primero de pensar, antes de pensar como en un tratamiento, debemos pensar el por qué se ha dado eso, ¿no? Entonces, y acá es donde vamos a hablar un poco de lo que es el acabado y el pulido de nuestras restauraciones. Entonces, muchas veces a la restauración o a la resina, nosotros como odontólogos la hemos dejado en el último eslabón de la odontología. Sí, claro, el implante, los tratamientos ortodónticos y otras especialidades que son mucho más complejas, entre comillas, amerita mayor diagnóstico para nosotros, pero ¿y la resina? Que es lo que hacemos todo el día o todo el tiempo, cualquier odontólogo general, sin necesidad de tener una especialidad. Entonces, y cobramos menos por esos tratamientos. Entonces, nosotros deberíamos de tener un poquito más de énfasis y cuidado y darle valor a los tratamientos restauradores para que nosotros podamos cobrar mejor de ese tipo de tratamientos, pero siempre y cuando nosotros vamos a ofrecer una longevidad alta a este tipo de tratamientos. Y si nosotros vamos a tener restauraciones que no nos van a durar menos de 1 año, 2 años, por problemas generados probablemente por la falta de pulido, por la falta de un acabado. No es como en algún momento yo conversaba con Jesús y conversábamos sobre qué tema tocar acabado y pulido. Entonces, pareciera que fuese un tema muy sencillo que no va a demorar más de 15, más de 5 minutos. Entonces, es una exposición que yo podría hablar tranquilamente más de 3 4 horas, ¿no? Entonces, ahora nos vamos a centrar todo lo que es acabado y pulido en restauraciones anteriores. ¿Ok? Entonces, doctores, todavía nosotros consideramos que la amalgama tiene una longevidad mucho más alta que la resina, ¿no? Entonces, y eso también yo lo pongo como análisis, ¿no? Porque otra vez vamos al porqué de las cosas. ¿Por qué consideramos nosotros que la amalgama tiene mayor longevidad que la resina? ¿Se han puesto ustedes a pensar eso? No porque el material es malo, no porque la resina es un material que se desgasta con facilidad, no porque la resina es de baja calidad y tiene menor longevidad. Yo no creo que sea por eso, doctores. Yo creo que nosotros todavía tenemos esa falsa creencia que la amalgama es más longeva por algunos factores que no estamos aplicando de manera correcta dentro de nuestro protocolo
de restauración al momento de aplicar una restauración con resina compuesta, ¿no? Entonces, acá hay un estudio muy interesante donde mencionan que los odontólogos tienen esa percepción de que las restauraciones compuestas con amalgama tienen mayor longevidad comparándola con una restauración con resina compuesta. Es cierto, todavía el odontólogo tiene esa percepción, pero repito, yo creo que más que por las propiedades y características del material que al día de hoy ya han cambiado y han mejorado sustancialmente, yo creo que es porque el protocolo que nosotros estamos empleando no es definitivamente el correcto. ¿Ok? Entonces, la longevidad, este es otro estudio donde menciona la longevidad inicial de las restauraciones, que fue 10 años después de haberlas reparado, ¿sí? Entonces, ahora actualmente la ventaja de la resina compuesta, a ver, creo que hay alguien que está filtrando el audio, si pudieran apagar su audio, por favor. Ya, gracias. Entonces, ya lo pagué ya. Arriba me voy a llevar una a ver vela. si puedo. Arriba. Ayer le prendí un incienso a mi Miguelito. No abandonaré los demás. A ver, un ratito, por favor. Yo porque quiero mi premio. Discúlpeme un ratito, Mañana por favor. te cocinaré. Mañana te cocinaré. Gracias. Bien. Acá pone el doctor Santiago Rojas, porque las amalgamas emiten sulfato de los metales que la componen. Apaguen su audio, sí, gracias. Cierren los micrófonos. Bien, entonces, estábamos hablando un poco de lo que era la longevidad que tenemos con restauraciones directas con resina y el hecho de reemplazar, incluso reparar las restauraciones, ¿ya? Entonces yo creo que la resina ha llegado para quedarse, para reemplazar totalmente a la amalgama e incluso me atrevería yo a decir que es un material con mejores características que la propia cerámica. Y hablo de características del acabado y el pulido, siempre y cuando nosotros tengamos un protocolo claro y utilicemos los materiales indicados o ideales para realizar un acabado y un buen pulido. No es pues pasar un caucho o una goma y ni siquiera sabemos de qué sistema es ese caucho, ¿ok? No es tan sencillo como eso. Entonces, por eso que nuestras restauraciones probablemente fracasen, por eso que nuestras restauraciones no duren el tiempo que nosotros podemos ofrecerle a nuestros pacientes. Entonces, yo creo que hay un tema de salud pública en este tipo de tratamientos que deberíamos de poner un poco más de énfasis, ¿ok? Entonces, yo menciono mucho en los cursos que me invitan a dar o en las conferencias que en algún momento he participado, de factores de éxito clínico. Y el acabado y el pulido va a ser uno más de todo esto, ¿no? Entonces, nosotros hablamos mucho de las técnicas. Y cuando hablo de técnicas, estoy hablando de técnicas de estratificación, que no es el momento de tocarlo ahora. Tener un instrumental adecuado, el instrumental idóneo para poder hacer una buena restauración directa. Y los materiales, el tipo de resina que nosotros vamos a utilizar. No vamos a hablar de estratificación, existen muchas personas que han escrito autores del libro, incluso yo sigo mucho al doctor Hiraldo Hirata de Brasil, al doctor Didier Dietschi de Suiza, me gusta mucho el doctor Newton Fall de Brasil, quien también viene desarrollando muchos tratamientos restauradores con resina compuesta en el sector anterior y posterior. Les aconsejo que lo sigan a todos ellos, ¿ok? Y bueno, esto para mí son los parámetros de longevidad. Ustedes tienen que tener claro todos estos parámetros para que ustedes puedan lograr una longevidad alta de sus tratamientos restauradores con resina. Y siempre yo analizo esta diapositiva, la pongo esta diapositiva Felicitarle por su cumpleaños. Menciono mucho en esta diapositiva
porque si es que nosotros fallamos en alguno de estos parámetros, probablemente nuestros tratamientos van a fracasar. Si yo no hago aislamiento absoluto, tengan por seguro que sus tratamientos van a fracasar. Si yo no coloco o no conozco las técnicas adhesivas o cuál es el adhesivo correcto, probablemente vaya a fracasar. Otro punto importante son las lámparas, ¿no? El hecho de tener una buena lámpara de polimerización va a ser importante, ¿sí? Y finalmente, el acabado y el pulido que le vamos a dar a nuestras restauraciones, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, y el mantenimiento, los controles periódicos que nosotros tendríamos que realizar a nuestros pacientes. Todo, doctores, si se dan cuenta, es una sinergia, son muchos factores que tenemos que nosotros tomar en consideración para que la resina funcione, para que la resina tenga longevidad, dure. ¿A quién no le gustaría que le coloquen una resina y dure la mayor cantidad de tiempo en boca? ¿O estamos esperando nosotros mismos que nuestra resina dure 1 año, 6 meses, 1 año y medio? No creo, ¿no? Entonces, a diferencia de la amalgama, donde no teníamos que tomar en consideración, no, la amalgama no necesita una lámpara, no necesita un aislamiento absoluto, no necesita un sistema adhesivo, no necesita un acabado y un pulido. Entonces necesitamos, son materiales, por eso digo, completamente distintos. Entonces vamos a hacer un análisis desde ese punto de vista, ¿ok? Ahora, lo que vamos a hablar esta noche es en qué consiste el acabado y el pulido de nuestros tratamientos con resina compuesta, por qué tenemos que realizar un acabado y un pulido, qué materiales existen para el acabado y el pulido, y cuáles son los protocolos que nosotros tenemos para el acabado y el pulido para restauraciones directas. Entonces yo creo que esas 4 preguntas que tengo ahí en la diapositiva, vamos a tratar de resolverlas durante el transcurso de la noche. ¿Ok? Si alguien tiene alguna pregunta, lo escribe en el chat. Ahorita no puedo ver las preguntas que están haciendo, pero yo creo que al final lo vamos a ir resolviendo, ¿sí? Para que no se les vaya la idea también. Entonces, yo siempre veo al acabado y al pulido de esta forma. Ustedes en algún momento habrán comprado en el supermercado un queque, una torta, ¿sí? Entonces, si yo muestro este pastel, yo no sé si el pastel por dentro está rico o no, ¿cierto? Yo veo un pastel que no me llama mucho la atención, pero si yo veo este pastel que ya tiene un cierto color, un cierto brillo, ahí vemos que ya tiene un componente de chocolate que me llama más la atención, y si yo le coloco algunas frutas para llamar más la atención y voy a realizar ciertas texturas en esa torta, seguramente la persona no puede saber si mi torta es buena o mala, pero desde ya me la va a comprar. ¿Por qué? Porque tiene una característica externa bastante agradable. Entonces, eso para mí, yo considero que la resina compuesta es la fresa del pastel, ¿sí? Entonces es lo que le va a dar ya a todo lo que yo he podido estratificar mi resina, he usado la mejor resina, he hecho aislamiento, yo manejo muy bien la anatomía que le voy a dar a la pieza que estoy restaurando, pero el acabado y el pulido es la cereza que va a coronar mi pastel. Entonces, por eso es importante que el acabado y el pulido, ustedes se den el tiempo necesario para hacer un correcto acabado y pulido. Entonces, el acabado y el pulido es un procedimiento importantísimo en todas nuestras restauraciones con resina compuesta, sea el sector anterior o sea el sector posterior, doctores. Entonces, es una etapa, que no pueden obviar, importante. Entonces, si ustedes quieren lograr éxito y por ende longevidad en las restauraciones, tienen que realizar un buen acabado y un pulido. Yo espero que después de esta sesión ustedes pongan un poquito más de énfasis en el tema del acabado y el pulido de sus restauraciones, porque la odontología restauradora, como le digo, es del día a día de todos los odontólogos. Ningún odontólogo deja de hacer una restauración directa. No creo que ustedes deriven a un paciente para hacer una restauración con resina. No creo, ¿no?
Muestro este caso, me gusta mucho mostrarlo porque es el hijo de mi asistente, un niño de 12 años, donde la mamá me dice, doctor, que ya lo habían visto en otra clínica, ¿sí? Y que el diente lo habían condenado para extracción y lo habían condenado ni siquiera tratamiento de conducto, sino ya le habían hecho varias veces la restauración, el niño no colaboraba con la higiene, ¿sí? Pero había un factor predisponente acá que ni el odontólogo ni los padres tomaban en consideración. Uno, el odontólogo, el tema de realizar un buen acabado y un pulido, y el padre, la higiene, ¿sí? Entonces, tengan por seguro que si ustedes tienen superficies ásperas, van a aumentar el riesgo de decoloración, acumulación de placa, irritación gingival y formación de caries secundarias. Y por ende, fracaso de su restauración. Por ende, fracaso de su restauración. Entonces, muy escéptica la mamá de volver a hacer una nueva restauración sin darle muchas expectativas al paciente y a la mamá, es que decidimos nosotros reconstruir totalmente esta restauración, ¿no? Porque era un diente que ya tenía un tratamiento de conducto, que estaba condenado al fracaso, pero nosotros hemos primero motivado en el tema de la higiene a nuestro paciente, hemos motivado a la higiene de nuestro paciente y hemos reconstruido prácticamente sin colocar ningún tipo de poste ni nada, este dientecito con pura resina, ¿sí? Pero realizando un buen acabado y pulido. Y como pueden observar en la fotografía inferior del lado de su pantalla, en el lado derecho, cómo ha mejorado el margen. Ya tiene más de 8 meses esta restauración y con una buena higiene y un buen control, espero que yo pueda decir que vaya a tener muchísimo más tiempo, ¿ok? Entonces, doctores, depende mucho de ustedes, depende mucho de la motivación que le puedan ofrecer a su paciente, ¿ya? Entonces, y siguiendo un buen protocolo de su restauración, desde el aislamiento, la lámpara que utilizan, la estratificación, la planificación previa que ustedes van a poder realizar, ¿ok? Entonces, el objetivo del acabado y el pulido va a ser eliminar excesos del material restaurador. Y vamos a ver al final de esta presentación algunos videos, entonces nosotros no tenemos que empezar primero por el caucho o agarrar una fresa. Primero tenemos que eliminar todos los excesos de adhesivo, todos los excesos del material que puedan quedar en los márgenes. Segundo punto, definir la morfología dental. Con el acabado, nosotros vamos a definir la forma que tiene nuestro diente, ¿sí? Estoy hablando del sector anterior, ¿sí? Y como tercer punto, como tercer objetivo, eliminar la capa inhibida por el oxígeno, ¿sí? Y el cuarto punto, mejorar la textura, es decir, mejorar la rugosidad artificial que vamos a tener de nuestras restauraciones, ¿ok? Entonces, la importancia del acabado y el pulido va a ser mejorar la resistencia a la acumulación de alimentos y bacterias, mayor facilidad de mantenimiento de nuestras restauraciones, es decir, longevidad, una mejor salud gingival, ¿sí? Mayor eficiencia masticatoria, comodidad de nuestro paciente, una mejor estética y mayor longevidad de nuestras restauraciones, ¿ok? Esa es la importancia. Entonces, miren qué tan importante puede ser nuestra restauración. No es solamente realizar la estratificación por incrementos de nuestra restauración. Entonces, doctores, uno de nuestros problemas que puede generar que fracasen nuestras restauraciones directas, doctores, es la rugosidad superficial. Y eso es generado por la ausencia de un correcto acabado y pulido de nuestras restauraciones, ¿ya? Entonces, hay mucha literatura que menciona que si nosotros dejamos este tipo de rugosidades, tengan por seguro, como mostré en la fotografía inicial, va a fracasar sus tratamientos con resina compuesta. ¿Sí? Tengan por seguro que a los 6 meses, al año, ese paciente va a regresar con pigmentaciones y con recidiva cariosa. ¿Ok? Entonces, doctores, hay literatura donde menciona que mayor a 0.3 micrómetros, cuando el paciente pasa la lengua, el paciente ya percibe eso,
Y eso va a afectar la resistencia al desgaste, la acumulación de placa, irritación y decoloración del material, ¿sí? Entonces, muchas veces a mí me ha pasado que hay pacientes en los cuales uno realiza el protocolo de acabado y pulido y el paciente pasa la lengua y dice, todavía lo siento áspero. Entonces, si el paciente tiene esa sensación, entonces seguramente su pulido no ha sido el correcto, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tomar en consideración, ¿ok, doctores? Entonces, ¿y por qué esa rugosidad superficial? ¿Por qué va a estar influenciado? Va a estar influenciado por el tamaño, distribución y volumen de las partículas que va a tener nuestras resinas compuestas. En el mercado nosotros vamos a encontrar diversas marcas comerciales de resinas compuestas y no todas tienen las mismas partículas o la misma distribución de carga de partículas inorgánicas, ¿ok? Y el tipo de pulido va a afectar la rugosidad superficial. ¿Okay? Hay mucha literatura para los que les interese ahondar un poco más en este tema. Podemos crear un chat o mediante el doctor Jesús Chique les podemos facilitar estos artículos para que ustedes los tengan a la mano y le puedan dar una mejor lectura. Entonces, la rugosidad superficial, es decir, la textura, van a ser afectados por dos factores. Uno, los factores internos, ¿sí? Y factores externos. Lamentablemente, doctores, los factores internos ustedes no los pueden dominar, no pueden cómo controlar esos factores, porque esos factores internos van a depender de la carga, el relleno, el tipo de matriz, el grado de conversión de monómeros a polímeros de la resina, ¿sí? Eso nosotros no vamos a poder controlar. Pero los factores externos, que sí dependen mucho de ustedes, que va a estar relacionado con el protocolo de acabado y pulido que ustedes van a tener, donde vamos a hablar sobre la flexibilidad del material, la dureza del abrasivo que utilizamos para hacer el acabado, la granulación y la forma que va a tener el instrumento para realizar el acabado y el pulido. Entonces, esos son factores que ustedes sí van a poder controlar, doctores. ¿Ok? Entonces, y dentro de los factores externos que ustedes pueden controlar, la primera pregunta es, ¿cuál debería ser la cantidad de presión y el tiempo empleado durante todo este paso clínico? ¿O es que solamente yo paso el caucho 10 segundos, 20 segundos, 2 minutos, o me paso con un solo caucho 5 minutos? ¿Tendrá la misma efectividad? ¿No? Entonces tendrán los mismos grados de acabado y pulido, ¿no? Entonces, haciendo una búsqueda de literatura de manera general, nosotros vamos a ver, en este artículo menciona, que el promedio de carga en gramos que nosotros debemos emplear es entre 30 a 20 gramos, ¿sí? Al momento de hacer la presión en el instrumento rotatorio con nuestra restauración. ¿Sí? La velocidad, tendría que tener una velocidad de 15.000 revoluciones por minuto, ¿ok? Y un tiempo aproximado de 30 segundos a 45 segundos por caucho, dependiendo del sistema que ustedes van a utilizar, ¿sí? Esto es un compendio de manera general, como les repito, ¿ok? Pero sí tienen que tomar en consideración estos parámetros, ¿ya? En cuanto a los materiales, antes de hablar de materiales, nosotros debemos diferenciar primero qué es el acabado y qué es el pulido, o son términos completamente similares, ¿no? Entonces, eso es lo primero que nosotros tenemos que definir. Definir el concepto que nosotros tenemos de qué es el acabado, qué es el pulido, y finalmente un término que estamos acuñando, que es el brillo. ¿Sí? Y porque seguramente con el pulido podemos lograr un brillo, pero no sé si un alto brillo como la cerámica. Y yo creo que en las resinas, si nosotros nos damos un poquito más de tiempo, podemos lograr un alto brillo. ¿Ok? Entonces, ¿qué materiales? Primero, el acabado es obtener una restauración de contorno, oclusión y forma adecuada. Además, una perfecta adaptación marginal y sellado. Ese es el fin del acabado, doctores. Ese es el fin, dar las características superficiales requeridas. Entonces, yo con el acabado lo que voy a es
tratar de devolver la forma y controlar la oclusión, ¿ya? Eso es lo que yo voy a lograr con el acabado. ¿Qué voy a lograr con el pulido? Obtener una superficie más suave, que cuando mi paciente pase la lengua no sienta esa aspericidad en la restauración. Entonces yo voy a lograr una superficie más suave, más lisa, y va a depender del tamaño, y como le repito, va a depender del tamaño de partículas de relleno que contiene el material, también, muchas veces esto, ¿ya? Entonces es un desgaste mucho más fino, donde va a eliminar partículas más finas, ¿ok? Y el brillo va a hacer que tenga una luz intensa. Vamos a tener una restauración mucho más limpia, que desprende o refleja de un cuerpo. Eso es lo que está en la literatura como tal. Entonces, con el brillo, ¿qué es lo que voy a lograr? Voy a darle un lustre, voy a alisar y voy a dar un brillo final a mi restauración. ¿Ok? Entonces, doctores, ¿qué materiales existen? Ustedes, el fabricante les ofrece miles de productos, desde fresas multilaminadas, puntas diamantadas, lijas proximales para el acabado, copas y puntas y ruedas de caucho, de 1, 2, 3 sistemas, ¿sí? Pastas diamantadas y discos de acabado y pulido. Entonces, y de distintas marcas. Y todos te dicen que son buenos, todos te dicen que el mismo funciona mejor que el otro, y que es mejor realizar con un paso, 2 pasos, ¿no? Entonces, vamos a revisar un poco ahora, cuáles son estos materiales que existen. Antes de especificar marcas comerciales, vamos a mencionar cuáles son. Entonces, materiales para el acabado, yo siempre les recomiendo, doctores, a mis alumnos, que ustedes tienen que comprarse una caja de lámina de bisturí número 12. ¿Sí? ¿Sí? Es importantísimo para realizar, como les dije, ¿qué es lo que logra el acabado? Retirar los excesos de la restauración. Entonces, no 15, no otro número, no 10, no 13, no 12, no, sí, perdón, solamente la lámina de bisturí número 12, porque tiene una forma como de anzuelo. Entonces, eso me va a ayudar a retirar del margen gingival los excesos que puedan quedar del adhesivo, de la propia resina, ¿no? Entonces, es muy importante esta lámina. ¿Ok? Entonces, para el acabado, nosotros vamos a tener puntas diamantadas y fresas multilaminadas de distintas granulaciones. Entonces, vamos nosotros a ver cuál es la granulación y cuál es la punta que nosotros deberíamos utilizar. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que, si se dan cuenta, esta fotografía es del doctor Daniel Capello, él es colombiano, toma muy buenas fotografías. Entonces, acá miren, por ejemplo, él muestra en esta fotografía la granulación. Entonces, yo no sé si en algún momento de ustedes se les ha ocurrido hacer un acabado y un pulido, un acabado con una punta diamantada de granulación gruesa, como puede ser el de un halo verde. Entonces, es bastante grueso, va a generar mucha rugosidad, ¿no? Entonces, y dense cuenta, miren qué tan ilustrativa es esta fotografía, donde podemos observar lo fino que es una fresa, una punta diamantada de granulación amarilla, y en esta foto no está la blanca, que es mucho más fina todavía. ¿Ok? Entonces, el grado del daño del esmalte va a depender mucho del tamaño del diamante, ¿sí? Entonces es importante eso, ¿ok? Denme un segundito, doctores. Voy a... Listo. ¿Ok? Entonces, las puntas diamantadas, nosotros, esto seguramente en la universidad les enseñaron, para las preparaciones, para el corte, son las de grano negro hasta el grano azul, que van a tener una granulación de 150, 180, las de grano azul entre 80 y 120 micrómetros, ¿ok? Para lograr un contorno, utilizamos muchas veces las de granulación, las del halo rojo, que tienen entre 30 y 50 micrómetros. Para lograr un acabado, las de 15 a 30 micrómetros, las del halo amarillo, y para el pulido, las del halo blanco, que tiene una granulación de 0.8 a 15 micrómetros, ¿ok? Entonces, tenemos que tomar en consideración
eso, porque si nosotros utilizamos una granulación que no es la ideal, lo que va, en vez de hacer un buen acabado, un pulido, lo que van a dejar en esa zona, van a crearse arañazos unidireccionales, ¿sí? Entonces van a eliminar las partículas pequeñas a través de instrumentos con partículas abrasivas en orden aleatorio. Entonces, doctores, miren acá, en este cuadro donde nosotros mencionamos el tamaño del grano y las micras. Y ahí pueden observar claramente para qué sirve cada una de ellas, ¿ok? Entonces, solamente para acabado y pulido desde el grano rojo hasta el grano blanco, no más, doctores. Desde el grano azul al grano negro, eso es para preparaciones, ¿sí? Para preparaciones y para cortes. En lo que respecta a las fresas de carburo, ustedes van a encontrar láminas de corte recto y láminas de corte en espiral, ¿sí? Entonces, estos instrumentos van a estar afilados y que tengan una forma de cuchilla. Entonces, siempre nos han indicado a nosotros en el pregrado que deberíamos de hacer nuestra preparación, deberíamos realizar un pulido con unas fresas de carburo multilaminadas, ¿sí? Pero el hecho que a veces cuando no tienen muchas láminas, lo que van a dejar grietas entre algunas partes de la restauración. ¿Ok? Estas son algunas de las formas que tienen las fresas de carburo. Acá tenemos de 6 a 8 hojas, de 12 a 16 hojas y de 24 a más hojas. Ok, entonces, miren cómo varía la cantidad de hojas en cada una de ellas. O sea, entonces, en esa, por ejemplo, de 6 a 8 hojas, tengan por seguro que lo único que van a generar son grietas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál debería utilizar? ¿Debería utilizar fresas o debería utilizar puntas diamantadas? Siempre es la pregunta que me hacen o cuestionan y dicen, ¿cuál deberíamos utilizar? Entonces, nosotros nos basamos mucho en lo que es la literatura, ¿no? A los estudios in vitro o clínicos que podamos encontrar en PubMed. Entonces, acá hay un artículo donde habla sobre el efecto del acabado en la integridad marginal de restauraciones con resina compuesta, donde vamos a determinar si la dirección de las láminas influye en la integridad marginal de las restauraciones, donde vamos a tener un control positivo, donde vamos a encontrar un pulido mecánico con una lija de 1200 granos y un control negativo con una punta diamantada bastante gruesa de 100 micrómetros. Y después han hecho, utilizando granos finos de 16 hojas, después de 8 hojas, 30 hojas, y después mezclaron el fino, el extrafino y el ultrafino, ¿sí? Las láminas en corte recto y espiral, y las puntas diamantadas de acabado, ¿ok? Entonces, en los resultados de este estudio, ellos encontraron que no hay diferencia entre las láminas de acabado y pulido. Es decir, el hecho de utilizar un corte transversal o un corte recto o uno en espiral, ya sea de grano fino de 16 hasta 12 o 20 hojas, no ha habido diferencia significativa. Entonces, tranquilamente podrían utilizar ese tipo de láminas. Esta es la representación esquemática de la punta diamantada de grano medio, ¿sí? Con 100 micrómetros. Miren cómo deja una rugosidad superficial bastante notoria, ¿ok? Y acá me llama la atención mucho este resultado del artículo, donde nosotros podemos observar en el gráfico del lado inferior derecho de su pantalla, que el hecho de utilizar secuencialmente las puntas diamantadas desde el fino, extrafino y el ultrafino ha tenido mejores resultados que incluso que las fresas de carburo, ¿sí? Entonces, podemos utilizar una fresa diamantada, pero siguiendo la secuencia del rojo, amarillo y el blanco. Y es la que mejores resultados podemos observar en esta diapositiva. ¿Ok? Acá podemos observar que las de grano grueso
de 8 hojas, por ejemplo, en las fresas multilaminadas, son las que tuvieron microfisuras profundas en la superficie de la restauración. ¿Ok? Eso es algo que ya lo había mencionado. Las 16 hojas van a dejar una microfisuras iniciadas por las fresas de menor hoja, y a mayor instrumentación con fresas multilaminadas durante el acabado de la restauración, la integridad marginal puede verse afectada. ¿Ok? Entonces, miren acá, ahí tienen en esta fotografía la fresa de 30 hojas, ¿sí? La serie de puntas diamantadas, el rojo, amarillo y el blanco en puntas diamantadas, y la serie de fresas rectas, ¿sí? Y miren, la que tuvo mejores resultados para el acabado de pulido son las puntas diamantadas, y le sigue después las fresas de 30 hojas, ¿sí? Entonces, doctores, ante la pregunta, ¿cuál es mejor? Según esta evaluación de este estudio, que consideramos de que las fresas las fresas de puntas diamantadas son muy buenas para el acabado y el pulido, siempre y cuando tengamos la secuencia lógica. ¿Ok? No utilizar solamente una, es decir, no solamente el rojo o el amarillo o el blanco, sino tener la serie. Ok. Hay marcas comerciales, dentro de las principales están K.G. Sorensen, MDT, Diatech es muy buena, es una marca suiza, Alpen, que llega también al Perú. Estas 4 son las que llegan al Perú. Otra pregunta que nos hacen con mucha frecuencia es, doctor, ¿y las fresas de Arkansas? A mí me han dicho que siempre debo de pulir con fresas de Arkansas. Bueno, las fresas de Arkansas son instrumentos abrasivos fabricados con óxido de aluminio, ¿sí? Que van a tener un aglutinante cerámico. Entonces, estas fresas de Arkansas nos van a dejar una superficie muy rugosa. Es bueno para pulir muñones dentales, resinas de laboratorio, cerámica, pero no para resinas compuestas en el consultorio, y no vamos a obtener los resultados con un alto brillo que nosotros esperamos, sobre todo en el sector anterior. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los materiales para el pulido? Ya vimos lo que son para el acabado. Entonces, yo lo clasifiqué de esta forma: los discos, los cauchos y las lijas. ¿Sí? En los discos nosotros vamos a tener por colores. Siempre el fabricante ahí en la cajita que te vende indica eso. El azul generalmente es para la reducción del grosor, el verde para darle un contorneado a mi restauración, el amarillo para darle un finalizado a la restauración, y el blanco para darle un pulido. ¿Ok? Y los cauchos pueden ser de 1, 2 o 3 pasos. Y las lijas también, va a depender mucho del grosor. Ambos, ahí hay una tira blanca y una tira media gris, entonces son de distintos grosores. ¿Ok? Uno es primero que el otro. Hay que seguir la secuencia lógica que nos indica el fabricante. En cuanto a los discos, podemos observar que tenemos discos. Esta es una secuencia de 4 pasos, ¿sí? Acá podemos observar que tenemos de 55 micrómetros, 40 micrómetros, 24 y 8 micrómetros, ¿ok? Entonces hay que seguir la secuencia. En todo tenemos que tratar de buscar eso. Entonces los discos para acabado y pulido tienen impregnados óxido de aluminio, cuya dureza es aproximadamente 2100 kilogramos por milímetro cúbico. Marcas comerciales, existen varias. A mí me gusta mucho el Super Snap de Shofu, me va muy bien con estas. Utilizo mucho el Optidix, esas de Kerr que están ahí abajo, y las de Diatech, que también funcionan muy, muy, muy bien. Entonces, miren, si se dan cuenta, todos estos discos tienen cuatro partes, ¿sí? Uno que sirve para el contorneo, el finalizado, el pulido y el ultra pulido, en algunos le llaman, como por ejemplo en el caso de los softwares de 3M. Hay marcas que son un poco más amigables en cuanto a costos, como Tor y Praxis de TDB, o el Superfix de TDB también. Todas funcionan muy bien siempre y cuando nosotros podamos seguir la secuencia lógica. A mí me gusta, como repito mucho, esta de acá, ¿sí? El Super Snap de Shofu, y lo pueden conseguir también en kits pequeños, ¿ya? Y esta de acá, que es de Diatech, el Swiss Flex. En cauchos, doctores, ustedes dirán, bueno, yo paso cualquier caucho, no importa, ¿no? Entonces, en cauchos vamos a encontrar primero, en cauchos tienen que centrarse en
la forma. Vamos a tener formas que tienen como una copa, ¿sí? Discos y que tienen en punta. Y cada una de estas formas están ideadas para distintas zonas de la cavidad, de la cavidad, distintas zonas del diente, distintas partes del diente. Por ejemplo, las de puntas van a ser utilizadas para fosas y surcos. Las de copa para cúspides, vertientes y caras libres de los dientes. Y los discos para la cara vestibular y caras proximales. Entonces, cada una de estas formas tiene un fin, ¿ok? Y, doctor, y he encontrado muchos cauchos de distintos colores. Acá hay una sinergia de varios. ¿Cuál debo utilizar? Solamente hay distintos colores y distintas formas. Si se dan cuenta, todas las marcas comerciales tienen o copas, o tienen discos, o tienen puntas. ¿Sí? Unas son más anchas y más largas que otras, pero finalmente todas llegan a lo mismo. Por eso son 3 tipos. ¿Ya? Ahora, va a variar dependiendo la cantidad de pasos ahora. La cantidad de pasos. Las marcas que yo les puedo recomendar, yo no tengo ningún convenio con ninguna marca en especial, pero me gustan mucho las de Ultraden, las de Kerr, ¿sí? O Parker, que es la misma marca, Kenda, que son muy buenas, J también, y Ivoclar Vivadent. Son las marcas que yo les podría recomendar que puedan comprar los cauchos para pulido. Empecemos por las de 3 pasos, que son las que yo también podría recomendar que compren. Siempre acostúmbrense a comprar por pasos, es decir, no compren de manera individual, compren los cauchos que son de 3 pasos, o de 2 pasos, o de 1 paso. Ahorita vamos a ir viendo cada uno de estos. Entonces, el juego de puntas para acabado y pulido, que componen los cauchos, estos van a tener carburo de silicio, óxido de aluminio, dióxido de titanio, y van a tener polvo de diamante. Y miren el grosor. Primero empezamos por el de 40 micras, después por el de 30, y finalizamos por el de 0.5 micras, ¿ok? Entonces, esa es la secuencia lógica. Entonces, con el de 40, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un prepulido. Vamos a eliminar también excesos que han podido quedar si es que la hoja de bisturí no ha logrado su fin en algunas zonas que nosotros no hemos podido observar. El pulido, vamos a lograr una superficie mucho más suave, y con el de 0.5 vamos a tener un alto brillo, una superficie extremadamente suave. Esta es otra marca, este es Ivoclar Elastropol. Este tiene 3 pasos también, ¿sí? Ahí menciona en el catálogo del fabricante de 3 pasos, y cada uno de estos pasos tiene distintas formas, como ya los mencionamos, ¿sí? Este es el de Jiffy, el de Ultraden, también 3 pasos, ¿sí? Pero con distintas formas, dependiendo de la zona que ustedes van a trabajar. Por eso acostúmbrense a comprar los 3 pasos, pero también con las distintas formas, ¿ya? Acá está el de Kerr, el de Parker y el de Kenda, ¿sí? Son muy buenos también. Este tiene 3 pasos también, y miren cómo son la forma que tiene cada una de estas. Entonces, la pregunta, ¿será lo mismo pulir con cauchos que con discos, doctores? ¿Será lo mismo? Otra vez vamos a nuestra revisión bibliográfica y vamos a encontrar que el pulido con cauchos tiene similares resultados que los discos con óxido de aluminio, siempre y cuando vamos a respetar la secuencia lógica de aplicación. Si yo por casualidad, ¿saben qué? Se me perdió el grano grueso y voy a empezar por el grano del medio, ¿no? Y después el fino, probablemente no van a tener los resultados esperados. O saben que fui a Emancipación y compré mis cauchos y lo tienen desordenado, y compré el verde porque me llamó la atención, y compré un rosado porque considero de otra marca, no tiene una secuencia. No pueden mezclar en este caso kits de acabado y pulido, ¿ya? Entonces es mejor siempre mantener una secuencia lógica para la aplicación, para lograr los resultados que nosotros queremos. Entonces, acá tenemos cauchos, que también es de la marca Ivoclar Vivadent. Este es de 2 pasos, el Politip, ¿sí? Entonces, donde su composición es distinta. Su composición de estos, por ejemplo, son de goma de silicona, van a tener partículas de carburo de silicio y óxido de titanio.
¿sí? Este es de 2 pasos. Este es de 2 pasos, simplificando de alguna manera el tiempo, ¿ya? Pero yo no podría recomendar trabajar con un sistema de 2 o un paso, ¿ya? Yo prefiero, al menos en el sector anterior, preferiría trabajar siempre con un sistema de 3 pasos. Este es de J. Este también tiene en su composición carburo de silicio y óxido de titanio, ¿sí? Y también es de 2 pasos. Si se dan cuenta, tiene 3 formas distintas: discos, copas y puntas, pero es de 2 pasos, solamente son 2. Acostumbrémonos a identificar la secuencia que tienen. Hay de 2 pasos, 3 pasos, ¿ya? Estos son algunos nuevos cauchos que han entrado al mercado, ¿sí? Estos, por ejemplo, son de la marca Diatech, que los vende Coltene. Son muy buenos, tienen forma de espiral y funcionan perfectamente para el sector anterior para lograr un brillo natural que me hace como una cerámica, ¿ya? Entonces, yo podría recomendar, este es el Shape Ward de Diatech, ¿sí? Vamos a ver al final unos videos que tenemos, ¿sí? Primero es el que tiene un color medio marrón y después el medio turquesa, ¿sí? Este es el Shape Ward de Coltene. J también ha sacado, ¿sí? Entonces está de moda el utilizar estos en forma de espiral, te da un mejor pulido, según la literatura. Entonces acá tenemos, por ejemplo, para un prepulido, el marrón y el medio beige, que te da un alto brillo, ¿ya? Entonces hay otras marcas que no llegan acá al Perú, como por ejemplo el de Comet, está el de 3M, el Soflex Lex en forma de espiral, y todos tienen la misma secuencia, solamente son de 2 pasos y en forma de espiral. Entonces acá hay un estudio donde evaluaron los sistemas de pulido Diatech, de Chef Ward y el Comet de espiral, donde produjeron valores más bajos de rugosidad superficial. Entonces estos sistemas de pulido produjeron valores aceptables de rugosidad de la superficie y la comodidad del paciente. ¿Ok? Entonces, al momento de que el paciente pasaba la lengua y todo lo que ya comentamos al inicio, ¿ya? Entonces, sí está reportado en la literatura que funciona muy bien. Entonces, acabado y pulido en un solo paso, ¿qué dicen ustedes? Es lo que generalmente la gran mayoría de odontólogos realiza, ¿ok? Entonces, acá tenemos, si alguien quiere hacer un tratamiento, un pulido en un solo paso, yo lo podría tal vez recomendar o hacer cuando esté muy apurado en un sector posterior, pero en un sector anterior, muy poco probable, porque las expectativas estéticas son más altas del paciente y mías, ¿ya? Ivoclar, si se han dado cuenta, tiene 3 pasos, 2 pasos y un paso. Este es el Optrapol de un paso, ¿sí? Que va a tener también silicona dentro de su composición y tiene un 72% en polvo de diamante y elimina con efectividad cualquier rugosidad en un tiempo muy corto. Se desgasta mucho más rápido también, ¿ya? Está el Enhance, ¿sí? De Sply, donde también es un sistema de un solo paso, ¿sí? Que contiene también óxido de aluminio. El óxido de aluminio lo que hace es que desgasta, es abrasivo, ¿sí? Por eso yo no lo podría de pronto recomendar, ¿ok? Este es de un solo paso. Acabado y pulido en un solo paso, la literatura menciona que los sistemas que contienen puntas impregnadas con polvo diamantado van a pulir mejor que la secuencia de cauchos que van a tener carburo de silicio y discos con óxido de aluminio. Eso es lo que menciona, por ejemplo, estos 2 artículos que están como referencia ahí para los que quieren ahondar en el tema. Sí, pero como les repito, el hecho de tener el polvo diamantado y el hecho de que tenga el óxido de aluminio va a hacer que sea un poco más abrasivo, no desgaste más, yo no tenga un buen control probablemente, ¿ya? Siempre en zonas proximales, mi recomendación va a ser utilizar lijas de óxido de aluminio y diamante de 40 a 60 micras, ¿sí? Eso va a ser de cajón. ¿Qué marcas comerciales van a encontrar de grano grueso y grano fino? Por ejemplo, acá tenemos el TDB, ¿sí? Que es el más comercial, y 3M. ¿Ya?
Entonces, tenemos materiales para el acabado, materiales para el pulido, y vamos ahora a comentar algunos materiales que nos van a servir para dar un mejor brillo a mi restauración. Entonces, para lograr un brillo de nuestra restauración, nosotros vamos a tener escobillas de pulido, discos de fieltro más pastas pulidoras, fieltros impregnados con óxido de aluminio y selladores de superficie, ¿ya? Entonces, para lograr el brillo, nosotros vamos a utilizar este tipo de cepillos impregnados con abrasivos. De repente los han visto, este es el famoso Astro Brush de Ivoclar Vivadent, donde tiene dentro de sus filamentos un abrasivo que va a ser de carburo de silicio. Y estas fibras van a desgastarse siempre que se encuentre medio abrasivo fresco en la superficie. ¿Ya? Entonces, estas se van a ir desgastando, entonces botan cierto líquido que hace que ya no necesiten una pasta de pulido. ¿Ya? Entonces, son unas pastas abrasivas de carburo de silicio. ¿Qué marcas hay? Aparte del Astro Brush de Ivoclar Vivadent, tenemos el Ultradent de Jiffy, ¿sí? El OptiShine de Kerr. Entonces, todas tienen la misma forma, ¿sí? Tienen esos penachitos, y cada una de estas va a servir dependiendo de la zona que van a trabajar. Nuevamente repito, en esa que tiene como que fuese un cono, en fosas y fisuras y zonas proximales, es decir, en zonas posteriores. En dientes anteriores y cervicales vamos a usar el del medio, ¿sí? Y en áreas más largas, en grandes superficies, en zonas posteriores, para eliminar manchas, el que tiene una copa más grande, ¿ok? Entonces, para el brillo, ¿qué más podemos, qué sistemas más existen? Escobillas de pelo de cabra, ¿sí? Entonces van a ser hebras finísimas de pelo de cabra que se utilizan con pasta de pulido. Estas escobillas de pelo de cabra sí tienen que ser utilizadas con pasta de pulido, realizando una presión firme de 30 a 20 gramos, ¿sí? Y altas revoluciones, aproximadamente, como mencioné, de 15.000 revoluciones por minuto. Estas ruedas de fieltro, van a lograr un mejor brillo. Yo, por ejemplo, esto sí la utilizo con pasta de pulido en la rueda de fieltro a una baja rotación, ejerciendo una poca presión, ¿sí? Y de manera circular con toques intermitentes. Yo, al finalizar de mi restauración, muchas veces para lograr un brillo, después de haber utilizado la pasta, lo que utilizo es un poco de vaselina bebida con la rueda de fieltro y me da un brillo bastante agradable. Existen marcas como las de TDB que tienen las ruedas de fieltro ya, estos discos de fieltro impregnados. Estos de acá no, y estos de acá los aterciopelados, el Polyfix de TDB, que son discos también con abrasivos impregnados, ¿sí? El Polymax de TDB, que estos ya tienen pasta de pulido impregnado, no necesitan la pasta de pulido. Estos de acá, estos no tienen. A estos sí nosotros tenemos que colocarle la pasta de pulido. Este de acá, el Polymax sí tiene la pasta de pulido ya impregnada. Entonces, el óxido de aluminio es el abrasivo común utilizado en la mayoría de pastas, si se habrán dado cuenta. La gran mayoría de fabricantes tienen como dentro de su composición el óxido de aluminio. Entonces, estos abrasivos de estas pastas por lo menos generan, son menores a los 5 micrómetros, ¿ya? Ese es el desgaste que van a generar. Existen pastas de pulido. Para quien quiere tener un protocolo un poco más complejo, podrían utilizar pastas de pulido. Yo sí utilizo en un sector anterior pastas de pulido. Para mí sí va a ser importante utilizar las pastas de pulido, ¿ya? Entonces, las pastas de pulido no me van a mejorar la rugosidad superficial lograda con los sistemas de pulido, pero van a mejorar el brillo superficial. Nada más. Es por eso que yo en un sector anterior sí lo recomendaría.
¿Ya? Entonces acá hay algunas marcas comerciales como son, por ejemplo, el Diamond Excel de FGM, el Diamond Gloss de TDB, este de acá, el de Super Polish de Kerr, para quien puede conseguirlo, es muy, muy bueno, traten de conseguirlo. El Diamond Polish de Ultraden, ¿sí? Entonces son pastas de pulido con abrasivos menores a una micra, ¿ya? Entonces, ya hemos visto para qué me sirven los sistemas de pulido, por qué tengo que utilizar los sistemas de pulido, qué es lo que puede generar que no utilice una pasta de pulido, cuáles son estos materiales para lograr un acabado y un pulido, y finalmente voy a mencionar el protocolo que yo utilizo para el acabado y el pulido. ¿Alguien se ha sorprendido por la mirada de la fotografía, creo? Entonces, doctores, la idea no es complicarlos, la idea no es complicarles la noche, no es complicarles el protocolo que ustedes tienen, la idea siempre va a ser simplificar nuestros tratamientos, pero cuando hablo de simplificar significa que tenemos que tener claro, parametrizado el protocolo que vamos a utilizar, y simplificar no significa hacer las cosas de cualquier manera, ¿ok? Entonces, la pregunta, ¿pulimos inmediatamente, doctores? ¿Ya? Vamos a responder cada una de estas interrogantes que yo me las he ido haciendo en algún momento, ¿sí? Entonces acá hay un estudio donde menciona la performance de una restauración clase 1 después de un pulido inmediato y después de un día, ¿sí? En la cual nosotros podemos, lo que debemos realizar es el pulido final es preferible después de las 24 a 48 horas. ¿Para qué? Para posibilitar la absorción de agua y consecuente expansión higroscópica, favoreciendo la adaptación marginal y evitar ciertas interfaces entre mi restauración y mi diente. Entonces, es el motivo por el cual nosotros recomendamos realizar un acabado y un pulido después, mejor dicho, realizar un pulido después de las 24 horas, ¿sí? Después de las 24 horas. Entonces, está comprobado que la polimerización completa de la resina compuesta va a continuar después de las 24 horas, después de su última polimerización. Entonces, si eso va a continuar, entonces el pulido debe ser realizado antes. Puede ocurrir, si nosotros realizamos un pulido antes, vamos a provocar un desgaste precoz, vamos a provocar microfiltración, tinciones al nivel de mi restauración. Entonces, por esos motivos, es que nosotros recomendamos siempre un pulido posterior a las 24 horas. Entonces, mi protocolo de acabado y pulido para un sector anterior, generalmente yo lo realizo en 2 citas. Generalmente yo lo realizo en 2 citas. Y acá explico los motivos. ¿Por qué? Porque ya expliqué sobre la absorción del agua. Hay un estrés generado por la resina, ¿sí? Porque también el diente se ha deshidratado. Entonces voy a lograr una mimetización de la resina compuesta con el diente posterior al tiempo que nosotros estamos indicando. Porque también si es que yo he hecho carillas de resina de canino a canino o solamente 2 carillas en el sector anterior, yo voy a tener un cansancio visual porque es un trabajo agotador. Yo les recomiendo siempre realizarlo en la mañana, donde ustedes amanecen y están mucho más frescos, ¿sí? Entonces, el pulido final yo lo realizo después de las 72 o a los 7 días, ¿sí? Esa sería mi recomendación en el caso de restauraciones anteriores. Acabado y un prepulido, porque no voy a mandar a mi paciente con las aspericidades que va a presentar después de una restauración, los restos de adhesivo, ¿no? Entonces, y le digo a mi paciente que el pulido final lo vamos a realizar después después de las 72 horas. Entonces, el acabado y el pulido para el sector anterior. Acá tenemos una restauración en la pieza 1.1, ¿sí? Que está bastante extensa en todo su aspecto, ¿sí? Y vamos a nosotros a lograr el acabado y el pulido de esta restauración. Si se dan cuenta, está muy vesibularizado, hay mucho exceso de material,
¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, analizar, como les dije, en una primera cita analizamos, tomo muchas veces fotografías para analizar el caso, ¿sí? Colocamos gel de glicerina para inhibir la capa inhibida por el oxígeno, ¿sí? Para eliminar esta capa, ¿sí? Siempre, esto en la literatura hay mucha controversia entre si utilizar o no la glicerina, ¿no? Si utilizarla antes de la polimerización o después de la polimerización. Lo que usualmente yo hago, sí coloco el gel de glicerina para inhibirle esta capa por el oxígeno, y ahí polimerizo una nueva, vuelvo a polimerizar, mejor dicho. ¿Ok? Como segundo punto, yo voy a empezar a retirar los excesos. Voy a retirar los excesos. ¿Sí? Acá vamos a mostrar este video en la cual yo voy a agarrar una hoja de bisturí número 12, como les dije, con mucho cuidado para ir retirando estos excesos que puedan ser generados por los adhesivos o resina que haya ingresado al margen de mi encía. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a retirar los excesos con mucho, mucho cuidado, siempre con una hoja de bisturí número 12. LM-Art, que es una marca de espátulas, tiene un instrumento que se llama exceso, que sirve muy, muy bien para retirar precisamente estos excesos y reemplaza muchas veces a la hoja de bisturí número 12. Miren cómo vamos retirando con mucho cuidado los excesos que se puedan generar en las zonas proximales, sobre todo, ¿ya? Entonces retiramos los excesos como segundo punto, ¿sí? Vamos a darnos cuenta que vamos retirando los excesos. Después de haber retirado estos excesos, ¿sí? Nosotros este es el instrumento del LMR del Estado italiano, ¿sí? Es como se me fue el nombre, como un anzuelo, ¿no? Entonces, que funciona muy bien, como una lámina de bisturí número 12, ¿no? Reemplaza eso, pero siempre hay que afilarla constantemente también, ¿sí? Porque ese es el tema con los instrumentos manuales. ¿Ya? Funciona muy bien para retirar algunos excesos. Acá, después de retirar los excesos, nosotros vamos a mostrar acá otro video para que puedan ustedes ver. Vamos observando y acá voy a agarrar una fresa de grano fino, ¿sí? Para retirar también los excesos con mucho cuidado. Tienen que tener la habilidad manual en este caso para poder retirar estos excesos que puedan ser generados, ¿sí? O si no, de pronto ya no lo utilicen. Y después una fresa multilaminada de 20 hojas aproximadamente, ¿ok? También para retirar los excesos en el margen gingival. ¿Ya? Es una forma. Después, en zonas proximales, yo voy a utilizar discos de lijar, ¿sí? Sí, yo puedo a veces utilizarlo con pastas de pulido, en bebidas con pastas de pulido, me va a dar un mejor brillo en esas zonas, donde a veces no tengo la opción de introducir un caucho, ¿no? O un disco. Entonces, como tercer punto, en el sector anterior, como les dije, ¿qué es lo que voy a lograr en esta etapa? Voy a lograr darle un contorno a mi restauración. Entonces, voy a primero ver el perfil de emergencia. Por fines didácticos, nosotros hemos ido marcando 3 zonas. La zona cervical, ¿sí? La zona cervical, comparándola no solamente del diente de manera individual, sino comparándola con el diente adyacente, con el incisivo central del lado opuesto, ¿no? Después una zona media y una zona incisal. Y es ahí donde nosotros vamos a ver el perfil de emergencia de nuestras piezas. Entonces, primero debemos devolver la forma de nuestro diente para después hablar sobre
sobre el pulido y el brillo finalmente, ¿ok? Muy importante es devolverle la forma. Yo creo que el devolver la forma a un diente es mucho más importante que devolverle el color, ¿sí? Porque con la forma nosotros vamos a lograr una mejor sinergia de nuestro diente a nivel de todos los dientes y pueda pasar desapercibido si por ahí de pronto el color me ha jugado una mala pasada, que puede ocurrir. Bien, entonces, una vez que tenemos esto, vamos a nosotros hacer la caracterización anatómica con el perfil de emergencia, ¿ok? Analizamos esto mirándolo desde varios perfiles, desde varios ángulos. Es importante que ustedes, en este caso, utilicen visión indirecta, traten de moverse a un costado del paciente para ver las características del perfil de emergencia de esta restauración que ustedes están realizando, y con una fresa de grano fino, ahí ustedes van a retirar el exceso de material que ustedes han dejado, ¿sí? Entonces, muy suavemente, esto lo van realizando con refrigeración, es lo mejor, o si no utilizan refrigeración, por lo menos una gasa embebida con agua para no generar restos del material que puedan que puedan verse desagradables, ¿no? Todo esto, todo esto nosotros lo realizamos bajo aislamiento absoluto, definitivamente, ¿no? Y más en este tiempo que estamos muy expuestos nosotros. Entonces, el perfil de emergencia, cervical, medio e incisal, ¿sí? Vamos dándole el contorno, vamos creando el perfil de emergencia de nuestra restauración en relación al diente del costado, al incisivo central del costado, ¿ok? Entonces, cervical, medio e incisal. Y una vez que yo ya tengo el perfil de emergencia de lo que yo estoy buscando, yo voy a agarrar y voy a analizar mi restauración para ver si ya está con el perfil que yo más o menos quería devolver, ¿ok? Lo analizo, como le digo, visión indirecta va a ser importante que ustedes puedan trabajar en este tipo de tratamientos. ¿Ya? Muy bien. Después de eso, nosotros vamos a utilizar un disco de grano medio, ¿sí? Para ir retirando algunos excesos que de pronto a veces la pieza de mano, las revoluciones que te da es más de 40.000 revoluciones por minuto, entonces es mejor realizarlo con un instrumento rotatorio a baja velocidad. Entonces ahí vamos retirando estos excesos con mucho cuidado, porque una pasada que podamos darle y ya nos podemos desgastar la zona que no corresponde. ¿Ok? Devolviendo siempre el perfil de emergencia de la restauración. Entonces, acá, disco de grano medio, como les dije, ¿sí? Como protocolo, tercer punto, para lograr la caracterización anatómica. ¿Ya? Y ahora yo sigo con el contorno. Voy a ahora utilizar un disco de grano medio para ver los ángulos. Entonces, en lo que respecta a los ángulos, voy a ir marcando, siempre acostúmbrense a utilizar un portaminas de colores, ¿sí? Para ir marcando zonas donde ustedes consideren que deberían ir desgastando, ¿ya? Entonces, acá nosotros, por ejemplo, vamos a desgastar los ángulos y el borde incisal. Nosotros vamos a tener, en lo que respecta al borde incisal, un borde estético y un borde funcional. El borde funcional está en la zona palatina y el estético en la zona vestibular. Tenemos que tomar en consideración eso y en qué zonas es donde yo voy a desgastar, hasta dónde quiero yo desgastar, qué puntos. Siempre, como les dije,
el hecho de utilizar un portaminas de colores va a ser fundamental para que se puedan orientar. Ok, como ven en la fotografía, ¿sí? Y voy a empezar a tratar de devolver los ángulos correctos de mi restauración. ¿Ya? Entonces, el borde estético, como les dije, voy a empezar primero por el borde estético y después por el borde funcional. ¿Sí? El borde funcional teniendo una inclinación de 45 grados en la zona palatina y el borde estético de manera paralela a mi restauración. Como pueden observar en el... ¿ya? Con mucho cuidado. Este desgaste también lo realizamos con un disco de grano medio, ¿sí? No es el grueso, no es el grueso. ¿Ya? Entonces, ¿sí? Y después vamos a analizar como quinto punto la altura correcta que tendría que tener nuestro diente, ¿sí? Ahí está el borde estético y acá se dan cuenta que es recto y el borde funcional es esa angulación que va a tener en la zona palatina de mi borde incisal. ¿Ya? Acá tenemos otras fotografías, ¿sí? De volver ambos con un disco de grano medio de preferencia. Y ahora como tercer punto vamos a definir las líneas de encuentro. ¿Ok? Vamos a definir las líneas de encuentro. ¿Ya? Entonces las líneas de encuentro, nosotros vamos a tratar de... Las líneas de encuentro son las líneas de reflexión de luz que vamos a tener cuando la luz incide sobre el diente, ¿sí? Muchas veces una línea que tendría que ser muy similares a las líneas del otro diente. Entonces, nosotros vamos marcando las líneas primero de el diente adyacente y después dónde se encuentran las líneas de mi restauración. Y eso me da esa percepción de que mi diente o es muy ancho o tiene una altura mayor. Entonces yo tengo que tratar de homogeneizar esas líneas, ¿sí? Entonces yo voy marcando automáticamente, si ustedes ponen el lápiz en 45 grados, esas líneas se van marcando, ¿sí? Ahí si se dan cuenta, estamos marcando la línea de encuentro de la restauración, ¿sí? La línea, cómo es que se encuentra en este momento, cómo es que se encuentra, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, la línea de reflexión de luz de ambos dientes es totalmente distinto. Y eso me da una apariencia a mí desagradable o como que fuese un diente artificial, ¿ya? Entonces, por eso que yo le mencionaba lo importante que es el hecho de devolver la forma, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, el diente que estamos restaurando pareciera que fuese más ancho, y las líneas de encuentro del otro diente son medias inclinadas, medias oblicuas, es donde está pegando la luz. Entonces, lo que yo hago ahora es tratar de volver con otro bicolor donde yo quisiera ubicar esa línea de encuentro. Es como que ustedes estuvieran dibujando esa línea de encuentro, ¿ok? ¿Ya? Entonces, vamos dibujando con otro color de bicolor, vamos dibujando eso, y lo que nosotros tenemos, yo puedo agarrar acá un compás, o puedo agarrar una regla, o un caliper, ¿sí? Y yo puedo medir esa línea para ver si está muy similar al diente adyacente, o al diente opuesto, ¿sí? Miren, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que desgastar? La línea azul, ¿sí? Porque yo quiero que mi nueva línea de encuentro, mi nueva interacción de la zona proximal y vestibular esté en la línea roja, ¿ok? Eso es lo que llamamos nosotros líneas de encuentro. Entonces,
yo, como les dije, puedo usar un caliper, puedo usar una regla. En este caso, utilizábamos una sonda periodontal para medir si la línea de encuentro de la pieza 1,1 es similar a la de la pieza 2,1. ¿Ya? Y si yo estoy conforme con mi delimitado, ¿sí? Yo empiezo a desgastar con mucho cuidado con una fresa de fisura esa línea de encuentro azul, ¿sí? Que es la que está generada de manera inicial y que no debería de ser, ¿ok? Entonces vamos a desgastar nosotros con mucho cuidado esa línea de encuentro. Sí, vamos, es como que estuviera borrando yo la línea que en un inicio tenía y vamos creando una nueva línea de encuentro, una nueva línea de reflexión de luz, ¿ya? Una nueva línea de reflexión de luz. ¿Sí? Y si se dan cuenta, ya me da una percepción de similitud entre ambos dientes, ¿sí? Ya va tomando forma mi diente, ya va tomando forma, ¿ok? Entonces, ya voy a verificar desde varios ángulos, tomando otras fotografías, analizándolo desde otros planos, y también voy a utilizar un disco de grado medio, ¿sí? En este caso me gusta, como les dije, el Super Snap de Shofu porque tiene, aparte de los discos gruesos, grandes, largos, tiene unos discos más chiquitos que me sirven en zonas proximales. Por eso que me gustan mucho los discos de Shofu. ¿Ok? Todo esto yo lo hago en la primera cita. Todo esto lo hago en la primera cita. ¿Ok? Vamos retirando algunos excesos que pudieran quedar, tratando de devolver tratando de recrear esa línea de encuentro, ¿ok? Toda esta secuencia la hemos recreado para precisamente siguiendo los pasos que ustedes tendrían que tener en consideración al momento de hacer una restauración estética en el sector anterior, ¿sí? Todo esto en líneas de encuentro, vamos a alejar, vamos a acercar, depende de lo que ustedes estén buscando, todo esto en una primera cita. Hasta ahí, yo a mi paciente, yo ya estoy cansado, hice mis 6 carillas y hasta ahí llegué. Yo ya no hago más, ¿sí? Yo ya no hago más. Y en una segunda cita, yo realizo esto, ¿sí? En una segunda cita, vuelvo yo a vuelvo yo a ir marcando nuevamente, ¿sí? Vuelvo a marcar y acá yo voy a devolver ya un poco la macroanatomía que yo quiero devolverle a mi diente, ¿sí? Voy a devolverle marcando esas zonas. Esto, si se dan cuenta, si lo voltean, ¿sí? Es como una torre Eiffel, ¿sí? Entonces, y van a devolver eso, y van a devolver en la zona cervical también esa macro textura. ¿Ya? No es de que yo los mamelones lo hago internamente, no, acá estamos devolviendo la macro textura. ¿Ya? Entonces, ahí están mis torres, ¿sí? Eso es lo que yo busco para devolver ya la macroanatomía, la texturización. Y si se dan cuenta, lo que yo he hecho acá es con un papel de articular de 12 micras, el más delgado que tengan, lo calcan de un diente adyacente al otro, ¿sí? Lo calcan. Si se dan cuenta, el otro diente está marcado también. ¿Ya? Y acá es donde yo voy a utilizar mi fresa multilaminada. Acá es donde yo voy a utilizar mi fresa multilaminada de 30 hojas. ¿Ya? Entonces, yo ya tengo mi macro textura voy a realizar con mucho cuidado mi fresa multilaminada de 30 hojas para devolver, sigo en mi caracterización anatómica.
con mucho cuidado sin pasarme, ¿no? Porque a veces cuando no manejan muy bien la pieza crean un cóncavo ahí en esa zona, ¿no? Como que fuese un hoyuelo, y eso no es la idea. ¿Ya? Y acá yo utilizo muchas veces esto que no lo tomé en consideración al momento de mostrar los materiales para acabado, pulido y brillo. Esta es una fresa de acrílico verde, ¿sí? Tiene que ser nueva, no la que han utilizado para el acrílico. Si es que no tuvieran discos de grano grueso, podrían utilizar esta fresa de acrílico verde con mucho cuidado, ¿sí? Que tengan esta forma de punta. Yo a veces la utilizo como alternativa para lograr esa macroanatomía en lugar de la fresa multilaminada, ¿sí? No, en lugar de la fresa multilaminada. ¿Ya? Y acá con una fresa diamantada redonda de grano fino, como octavo punto, voy a seguir logrando mi caracterización anatómica, ya a nivel cervical, a nivel cervical. ¿Ya? Vamos con mucho cuidado devolviendo esa caracterización anatómica, esa caracterización externa que debería de tener el diente, ¿ok? ¿Sí? Y ahí sí se dan cuenta que en esta fotografía es mucho más notoria. Ahí está bien plasmado las dos torres, la profundidad de la zona cervical, ¿sí? Yo lo analizo y miren cómo me queda, miren cómo me queda, ¿sí? Porque el diente no es totalmente plano, no es plano, ¿ya? Y acá ya puedo, ¿sí? Puedo utilizar con mucho cuidado a bajas revoluciones, ¿ya? Voy analizando y voy a utilizar el caucho de un solo paso. Y voy a retirar, esas irregularidades las voy a tratar de homogenizar. ¿Ya? Todo esto es ya la etapa de pulido, pero primero estamos logrando la caracterización anatómica, es decir, devolviendo la forma. ¿Ya? Después de eso es solamente para retirar algunos excesos, ¿no? Y ahora yo utilizo mis cauchos de 3 pasos, ¿sí? En este caso es el de Kenda, ¿sí? Me gusta mucho este tipo. Utilizo de 3 pasos como opción, ¿sí? Los 3 pasos, ¿sí? Los que son en forma de copa, ¿sí? Y acá puedo utilizar ya para darle una reanatomización, si quisieran, como alternativa, no es obligatorio. Una fresa de fisura, ¿sí? Vamos a utilizar una fresa de fisura, con mucho cuidado, con mucho cuidado. Tiene que ser a bajas revoluciones. Un tip, doctores, para realizar el acabado y el pulido, ustedes deberían de utilizar un contraángulo multiplicador. Es un contraángulo que es de 1 a 5, que eso es lo que deberían en verdad comprar porque tienen mejor control de lo que están haciendo. ¿Ya? Entonces, para el acabado y el pulido, otra vez, cauchos de 3 pasos, podría ser la otra posibilidad, cauchos de 3 pasos, ¿sí? Y y finalmente como posibilidad, yo no utilizo mucho esta escobilla, generalmente la utilizo más en el sector posterior, sí, pero si fuera en el sector anterior podríamos también utilizarlo. No me gusta mucho porque me araña mucho la superficie, esas rugosidades que yo he creado me las va perdiendo, ¿ya? Entonces, y yo sí utilizo, como les comenté,
pasta de pulido en el sector anterior, y después de eso mezclo el shape ware con la pasta de pulido. Me gusta mucho eso, me gusta mucho eso. Voy dándole la orientación del shape ware tanto de forma vertical como horizontal, ¿sí? Con la pasta de pulido, ¿sí? Con la pasta de pulido. Miren, muy suavemente, con un contraángulo multiplicador, ¿sí? Con un contraángulo multiplicador, ¿ya? No tienen que hacer mucha presión, doctores. No tienen que hacer mucha presión. Uh-huh. Este es el shareware, son cauchos de pulido, como les comenté, en forma de espiral, de 2 pasos. Este es el Comprepol Plus, y después viene el que es para pulido final. ¿Ya? Igual, con pasta de pulido también, el Comprepol Plus. Y vamos a realizar el pulido. El pulido. Miren cómo ya va tomando un mejor brillo, doctores. ¿Sí? Entonces, yo sí puedo lograr que mi resina brille como una cerámica, pero tengo que tener mucha paciencia, tengo que tener los materiales adecuados, ¿sí? Y conocer la anatomía de mi diente, ¿sí? Y finalmente, pasta de pulido nuevamente, como les dije, con pelo de cabra, ¿sí? Con revoluciones mínimas, ¿sí? Para darle un brillo. Rueda de fieltro con pasta de pulido, es una posibilidad. Rueda de fieltro sin pasta de pulido, como les dije acá, yo puedo utilizarlo con, con vaselina, es una alternativa al final de todo, ¿sí? Y voy a darle ese brillo que yo estoy buscando. ¿Ya? Y bueno, y miren, ese es el resultado final, doctores. Ese es el resultado final. No sé si los que están en una computadora o en un televisor pueden apreciar mejor la fotografía, porque me olvidé decirles que es mejor una presentación, lo vean en un dispositivo que tenga una mejor pantalla que en un celular, y puedan apreciar cómo tiene un alto brillo. Miren el brillo que hemos generado nosotros después de haber hecho todo el protocolo que les acabamos de mencionar. Hemos devuelto la anatomía, la forma del diente, ¿sí? Con todas las características anatómicas. Esto es parte de un curso que nosotros brindamos, que es restauraciones directas anteriores, ¿sí? Donde lo damos en varios módulos, ¿sí? El acabado de pulido es parte del protocolo, parte de lo que hacemos. Y miren cómo está en un inicio, y miren cómo hemos devuelto las líneas de encuentro y todo. Entonces yo sí considero de que podemos, con la resina, se puede hacer cosas interesantes. Una simplificación de todo, para quien no quiere complicarse mucho, en restauraciones clase 3, ¿sí? En sector anterior podrían utilizar esto. Esto sería lo principal. Lo otro que les he mostrado es para el acabado y pulido de una carilla, por ejemplo, ¿sí? Es para el acabado y pulido de una carilla, ¿ya? Y bueno, finalmente, doctores, vamos a
agrandar esto. Finalmente, muchísimas gracias nuevamente. Ya son las 10 de la noche. Agradezco en verdad que se hayan quedado hasta el final las 58 personas que están acá. Para los que no me conocen y no tenemos contacto, ahí tienen mis correos, ahí tienen mi Facebook personal también, mi número de celular, y ahora estamos utilizando más el tema del Instagram, ¿no? Entonces, para quien quiere algún artículo de lo que hemos expuesto ahora, o tocar otro tema que pudiera de alguna manera poder ayudarlos, con mucho gusto, doctores. Y quiero aprovechar antes de retirarme con la venia del doctor Jesús Chiques, quien ha organizado con mucho cariño este evento, mencionarles este curso que estamos dictando, que el próximo domingo iniciamos, son 2 módulos, 2 domingos, es un curso teórico práctico donde hablamos de todos los materiales para aislamiento absoluto, las técnicas desde la más simple hasta la más compleja, y hacemos un circuito cerrado con paciente en vivo. Entonces es una nueva modalidad que estamos adoptando a raíz de esta pandemia que estamos viviendo. Entonces la idea es de que todos los que tengan de alguna manera algún problema con el aislamiento, podamos ayudarlos con esto también. Ok, entonces, doctores, quien desea inscribirse en este curso puede comunicarse con el doctor Chiques, él también tiene la información del evento, y nada, voy a pasar si alguien quiere prender su audio y hacer alguna pregunta, yo gustoso los voy a escuchar, y también vamos a, como les dije, ser más participativos en general, y si no, ahí en el chat creo que vamos a ver si hay alguien que ha escrito algo, ¿sí? Doctor, dice, acerca de un tratamiento DCD, ¿alguna recomendación y algún comentario sobre los costos? Bueno, los tratamientos con DCD, el diseño de sonrisa en realidad es una herramienta más que les va a ayudar a ustedes a vender el tratamiento, a poder entender mejor ustedes lo que están buscando, lo que el paciente busca y lo que pueden transmitirle a su técnico. El DCD no, en realidad no es una técnica, ¿no? Sino es una ayuda más. Entonces más adelante nosotros vamos a programar también un taller con DCD, como es el paso a paso de manera virtual. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, o si no quieren prender sus audios, lo pueden escribir en el chat, o no sé. Jesús, ¿estás por ahí, tocayo? Sí, sí, doctor, lo estoy escuchando. Esperemos que haya una pregunta, si no, Perfecto. igual vamos dándole las gracias más bien. Siempre usted tan cordial con toda la información que nos da. Hoy un nuevo tema y sé que la mayoría de colegas, el 99% se ha quedado activo y atentos a toda la charla. Así es que vamos a esperar un poco las preguntas. Sí, sí. Bien, gracias Jesús. Entonces, yo no sé si la información que he tratado de transmitirles en estas 2 horas, o ha quedado todo muy claro, o ha quedado